saludar con muchísimo gusto a nuestra compañera periodista y corresponsal de Contralínea, Nancy Flores, quien hoy nos va a hacer una serie de planteamientos muy fuertes de un reportaje que también ellos traen ahí en Contralínea. Querida Nancy, ¿cómo te va? Hola, Toño, pues muy bien, muchas gracias por invitarme aquí a su programa en Sin Censura. Es siempre un placer y la gente, bueno, cuando llegas tú, nos empieza a hacer muchas preguntas, busca siempre ponerse en contacto contigo, Nancy, con todo el equipo de colaboradores que ustedes tienen. Ayer, la semana pasada hubo una serie de planteamientos muy fuertes sobre lo que nos planteaba Sósimo de los grupos subversivos en la Ciudad de México, pero bueno, pues ahora tú traes un reportaje muy interesante ahí en Contralínea, los crímenes de Zedillo, el Fobapro, el narcotráfico, las masacres, las privatizaciones. Yo quiero comenzar este diálogo contigo pensando y analizando precisamente eso que tú has dicho una y otra vez. Cómo es que muchos de esos expresidentes que siguen con vida podrían enfrentar a la justicia por crímenes de lesa humanidad. En el caso de Zedillo se puede incluso tipificar el genocidio, porque se habla de etnias que fueron destruidas, asesinadas, precisamente por las fuerzas estatales, ¿no? Por las fuerzas del Estado. No sé si nos puedes ampliar un poco más de esto, de este reportaje que haces, los crímenes de Ernesto Zedillo. Así es, Toño, y también a tu audiencia, pues justamente en una revisión a propósito de las declaraciones que fueron a dar tanto Ernesto Zedillo como Felipe Calderón a España el 20 de octubre pasado, revisar qué es lo que hicieron a nuestro país como presidentes, y la verdad es que uno solo encuentra daños. O sea, no hay manera de que uno diga que estos fueron unos buenos presidentes de la República. La verdad es que no, y empezamos, sí, como tú bien dices, por los crímenes de lesa humanidad, que además, tanto en el derecho mexicano como en el derecho penal internacional, estos crímenes no prescriben, y en este caso estamos hablando, pues, por lo menos de las masacres, estas masacres que tuvieron incluso repercusión internacional, como el caso de Acteal, el caso del Charco, Aguas Blancas y el Bosque, que por la magnitud de los crímenes, pues tuvieron una gran relevancia, pero no olvidar que dentro de estos crímenes de lesa humanidad, pues también existe, o existió más bien en el sexenio de Zedillo, una política pública contrainsurgente a propósito, pues, de este levantamiento indígena en Chiapas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, no hay que olvidarlo, cuando él asume la presidencia tenía unos 11 meses de haberse dado a conocer, y todo el sexenio de Ernesto Zedillo fue un sexenio de atrocidades en el contexto del levantamiento zapatista de Liberación Nacional, de traiciones hacia los acuerdos de San Andrés, que buscaban, pues, no solo pacificar esta zona, sino sobre todo reconocer la autonomía de los pueblos indígenas, y pues eso no ocurrió, y todo lo que aconteció alrededor de esta política pública para tratar de deslegitimar a este movimiento indígena, pero sobre todo para tratar de golpear y minar este movimiento, pues en realidad se constituyó en crímenes de lesa humanidad. Y de ahí, pues todo lo que te imagines. O sea, otro de los crímenes que no prescribe, o más bien de los delitos que son delitos continuados, pues tiene que ver con el rescate de los bancos. No hay que olvidar que en el caso de Ernesto Zedillo, pues se tomó esta decisión de rescatar a los de arriba en un contexto de crisis financiera muy relevante. Se le conoció a nivel internacional como el efecto tequila, porque fue golpeando otros mercados por la propia magnitud que tenía aquí en México el hecho de que los bancos recién privatizados un sexenio antes, pues no tuvieran esta capacidad de ver que en algún momento iban a caer en una quiebra técnica y después, pues, ya en una quiebra total. Entonces se cometió ese latrocinio del Fobaproa,
que en su momento Ernesto Zedillo, y para este trabajo lo revisé directamente en el Diario Oficial de la Federación, y cualquier persona que lo busque a través de algún buscador de internet puede revisar qué dijo Ernesto Zedillo en 1996 acerca de esta deuda privada que convertía en pública. Pues justamente hablaba de que supuestamente iba a costar 180,000 millones de pesos, y en realidad no. O sea, realidad lo que está costando a las finanzas públicas de nuestro país supera o va a superar los 2.5 billones de pesos, más de 2,500,000,000,000 de pesos, que ni siquiera podemos imaginar cuánto dinero físicamente es, cuántos billetes significan eso, y comprometió 7 sexenios. O sea, esto es algo que casi nadie dice, pero de acuerdo con una estimación hecha por la Auditoría Superior de la Federación, esta deuda se podría terminar de pagar en 2042, y eso implica que todavía en los próximos 3 sexenios vamos a seguir pagando. Por supuesto, en el actual sexenio se sigue pagando parte de esta deuda del Fobaproa, y pues todo eso se ha hecho con recursos públicos. Y no solo eso, otros rescates también tuvo en su momento el expresidente Felipe Calderón. Ya estoy aquí confundiendo las que casi parecen lo mismo, pero no. Ernesto Zedillo también rescató las carreteras, otro sector que había privatizado Carlos Salinas apenas unos años antes. Rescató los ingenios azucareros, y también todo el tema que tiene que ver con con aeronaves, con la aeronáutica civil. Todo esto lo rescató con dinero del pueblo, y por tanto, bueno, parte de lo que se plantea en este trabajo es que sus políticas fueron antisociales, en el sentido de que fueron abiertamente contrarias a los intereses de las mayorías empobrecidas en nuestro país. Fueron políticas públicas que limitaron directamente los derechos humanos, que son considerados también en necesidades humanas fundamentales, como la alimentación, la salud, el trabajo, abrigo, educación, vivienda, pero al mismo tiempo fueron políticas clasistas en beneficio de la clase alta. La burguesía de nuestro país fue rescatada con dinero público. El dinero público se empleó para rescatar a esa burguesía. ¿Y qué significan también estas políticas antisociales? Para que nos quede muy claro, pues que incrementan el número de personas en situación de pobreza, que amplían la brecha de desigualdad social, que restringen estos derechos humanos de los que ya mencionaba hace un momento, y también que deterioran la calidad de vida de la mayoría de las personas, sobre todo las personas en situación de pobreza. ¿Qué pasó en aquella crisis de 1995? Estalla en diciembre de 1994, pero sobre todo se prolonga hacia 1995, que se generaron al menos otros 5 millones de personas en situación de pobreza extrema. Al menos eso es lo que dicen los datos duros del Coneval, y recordar que estos datos oficiales pues siempre fueron maquillados por los gobiernos priistas y panistas. Entonces quizá fue mucho más el número de personas que cayeron en situación de pobreza, y al mismo tiempo, pues muchas personas que se consideraban, pertenecían a la clase media, pues en realidad bajaron a la clase baja, pues justamente cayeron en una situación de pobreza porque empezaron a perder sus bienes materiales, desde su casa, sus propiedades, sus bienes muebles e inmuebles, hasta sus empresas. Muchas micros, pequeñas y medianas empresas lo perdieron todo, tuvieron que cerrar en aquellos años de la crisis del efecto tequila, del error de diciembre, y eso pues parece que ya se le olvidó a Ernesto Zedillo cuando va a este foro allá en Madrid, España, y dice cómo se debió de haber manejado la crisis sanitaria en los países latinoamericanos, y que esta no se debió de haber manejado con lo que él considera populismo. Bueno, pues aquí recordarle que él tuvo una crisis
una crisis que generó su propio gobierno, por supuesto que venía ya sostenida la economía, así lo reconoció Carlos Salinas de Gortari con alfileres, pero en su momento Carlos Salinas dijo, pues sí, pero Ernesto Zedillo le quitó los alfileres a la economía y por eso se derrumbó. Entonces, un error que deviene de sus propias políticas públicas que tenían que ver con la privatización de todos estos sectores estratégicos y que la banca en su momento privatizada pues no tuvo control, no tuvo contención, no tuvo reglas claras y entonces empezaron a generar pues todos estos endeudamientos que terminaron por pues ya tirar totalmente la economía. Y también pues como parte de estos crímenes, de esta revisión de los delitos que tenía Ernesto Zedillo en nuestro país, pues decir que pues están todas las privatizaciones, empezando por Ferrocarriles Nacionales de México, también todo lo que tiene que ver con los satélites, con los puertos, los aeropuertos, la propia exploración petrolera se fue cediendo en su sexenio a la iniciativa privada, la distribución de gas natural, los sistemas de agua potable, servicios de limpia, tratamiento de aguas residuales, todo esto, por supuesto, en detrimento de la población y en el caso de Zedillo, incluso pues se cedió ya a estos productores independientes de energía, la propia generación de electricidad, algo que nos costó muchísimo trabajo reformar en México, que de hecho tuvo que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que hace apenas unos meses declaró que era pues un fraude a la nación lo que hacían estos productores independientes de energía que operan como mafias. Y de ahí pues también hacemos una revisión en torno a los vínculos de su primer círculo familiar con el llamado Cártel de Colima, comandado pues en aquella década de 1990 por los hermanos Amezcua Contreras, a quienes se les conocía en aquel momento como los reyes de las metanfetaminas. Se trató específicamente en este caso de los parientes, el padre y los hermanos de la esposa de Ernesto Zedillo, Nilda Patricia Velasco, los que tenían esta relación directa con los hermanos Amezcua Contreras, y de ello pues tenemos aquí en contralínea el expediente que se había abierto en su momento por parte de la Fiscalía, de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, por este tráfico internacional de efedrina que conectaba con los parientes de Ernesto Zedillo, un caso que terminó por cerrarse. Y pues decir que también como parte de esto, pues recordamos que su empresa familiar llamada Grupo Intecom, pues obtuvo contratos del gobierno de Zedillo en aquel momento, y también los hermanos Ponce de León, hermanos de el entonces presidente, fueron beneficiarios de perdones y condonaciones fiscales. Lo que hacemos en este texto, que los invito a que lo consulten en nuestra página de Contralínea, pues es precisamente una revisión de todos los delitos que cometió el expresidente Zedillo y de los cuales casi nadie habla. Pareciera que este expresidente nadie lo recuerda, cuando fue uno de los que cometieron mayores daños a la nación, Toño. Sí, exactamente. Es un presidente que ha manejado un bajo perfil, incluso estando en la presidencia, siendo el sucesor de un personaje que fue asesinado como candidato, siendo como el hombre emergente durante la presidencia. Pues ese tema, por ejemplo, del Fobaproa, con el que tú bien planteas, querida Nancy, nos condenan a los mexicanos durante 7 sexenios, también fue manejado de muy bajo perfil. Se comentó en algunos medios independientes y hasta ahí. Las masacres se comentaron también de forma muy pues escueta, nunca fue una situación importante por ahí, y es pues absolutamente necesario que sea exhibido. No quiero que te vayas, querida Nancy, sin que nos comentes sobre otro expresidente del que tú también, bueno, eres experta en cuanto a las investigaciones que le rodean, y le pido a don David que nos grabe. Desde ayer, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, insistió en que Felipe Calderón sí está denunciado, disculpe usted, ante la Corte Penal Internacional, y que pues la justicia puede tardar, pero que Calderón la va a pagar. Tú lo has dicho una y otra vez, estos crímenes no prescriben, y
tú eres la que yo te mencionaba desde muy, muy temprano, la que ha planteado esta denuncia ahí en La Haya, ahí en la Corte Penal Internacional, esta denuncia que existe. El espurio de Borolas salió a negarlo todo, a hacerse el chistosito, a decirle a Dan Augusto López que se siente, ¿no? Como, ya sabes, ¿no? Esta broma de lo más hipócrita, cínica, ¿no? Desvergonzada, nefaria, como es él, y dice que pues no hay investigaciones en su contra, pero de que hay una causa, hay una causa. Estoy en lo correcto. Tú nos has planteado aquí que sí, en efecto está denunciado ahí ante la Corte Penal Internacional, ¿no es correcto? Así es, Toño, totalmente. El 25 de noviembre de 2011, es decir, este noviembre que estamos empezando el día de hoy, se presentó esta denuncia penal internacional. Fue por más de 25,000 ciudadanos. Quien la presenta es el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros, que actualmente está pues como representante de este organismo tan importante que tiene que ver el Instituto de Defensoría Pública Federal, el Instituto Federal de Defensoría Pública, perdón, pues justamente él encabezó esta pues presentación. Más de 25,000 personas, ya te digo, firmamos aquella demanda en la Corte Penal Internacional, y ahí se mencionan pues varios temas muy graves, de los cuales pues hay que hablar de por qué Felipe Calderón le urge decir que esto es falso, que no, que la Corte Penal Internacional no tiene nada en su contra. Pues básicamente es porque esta Corte Penal Internacional, y eso es muy importante, Toño, y también para tu audiencia, juzga personas, no estados. El Estado mexicano no va a ser juzgado en este momento, va a ser Felipe Calderón, en dado caso que esto se convierta ya en un expediente abierto dentro de la Corte Penal Internacional. Y hay que recordar que desde aquel 25 de noviembre de 2011, cuando se presenta esta denuncia penal, el propio gobierno de entonces Felipe Calderón decía que pues esto se iba a desechar muy rápido, e indicaba que pues prácticamente de forma inmediata la Corte Penal iba a desechar este asunto, y no fue así. No fue así. En 2012 se convirtió incluso en una prioridad para el entonces Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, que era precisamente Felipe Calderón, y directamente lo atendían tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como la propia Consejería Jurídica de la Presidencia allá en La Haya, luego de que la Fiscalía de esta Corte Penal Internacional, que es algo que dice el secretario Adán Augusto López Hernández el día de ayer, que fue presentada ante una fiscalía de esta Corte Penal Internacional, le había entregado entonces en 2012 un documento muy importante, un resumen ejecutivo de esta denuncia a la Presidencia de la República, que es lo que preocupó en aquel momento a Felipe Calderón, en la cual, en ese resumen que le entregó la Fiscalía a la Presidencia mexicana, pues se documentaban algunos crímenes que podrían constituir delitos internacionales. ¿Y de qué se hablaba en aquella denuncia? Porque esto es muy importante. Pues se hablaba de las personas que habían sido ejecutadas, los civiles que habían sido ejecutados en el contexto de una política pública atroz, que era la guerra contra el narcotráfico, de los más de 13,000 desaparecidos que se habían generado a lo largo de esos primeros años del gobierno de Felipe Calderón. También se hablaba de los 250,000 desplazados forzosamente, de heridos, centenas de heridos, centenas de torturados también en cuarteles militares, de los falsos positivos, e incluso de todo lo que había generado el crimen organizado. Se hablaba del uso de armas de uso exclusivo, o más bien de las Fuerzas Armadas, pero también de armas que habían sido vetadas por el derecho penal internacional, y también
también del reclutamiento de niños en labores de sicariato. Esto es muy importante porque lo que menciona ayer el secretario Adán Augusto es que las armas se las facilitó directamente al cártel de Sinaloa el gobierno de México, sin chips de rastreo, sin geolocalización en el caso de las 2.500 armas del operativo Rápido y Furioso. Pero ya está muy documentado también esta simbiosis que existió en aquel sexenio entre el cártel de Sinaloa y el gobierno de Felipe Calderón. Por eso está siendo juzgado en Estados Unidos su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y todo esto pues claramente tiene nervioso a Felipe Calderón y por eso rápidamente sale a redes sociales desde la semana pasada a decir que no existe esta investigación internacional, cuando claro que existe. No se desechó en su momento y no se ha desechado hasta ahora. Ya estuvo 11 años en la Corte Penal Internacional y eso quiere decir que por lo menos sí existen elementos que hicieron imposible a esta fiscalía desecharla pues muy rápidamente. Y nada más para decir, Toño, qué significa ¿por qué también podría estar nervioso el expresidente? Pues porque en México esto no ha sido juzgado, ni mucho menos se ha responsabilizado a este personaje, a este político de derecha, por estos crímenes que ya anunciábamos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones sexuales, etcétera. Y la Corte Penal Internacional actúa siempre ante la ausencia del Estado en investigación y castigo a los responsables de graves violaciones a las leyes internacionales. En el caso mexicano, este personaje ni todos los que están enunciados en esa denuncia penal han sido juzgados ni mucho menos condenados. Además, el derecho penal internacional prohíbe expresamente que un mando de una orden con plena conciencia de que va a causar bajas civiles y violaciones a los derechos humanos, y Calderón hizo exactamente eso aquel 6 de diciembre de 2006 cuando en su calidad de mando supremo de las Fuerzas Armadas ordenó al ejército mexicano y a la Armada de México combatir al narcotráfico. Él sabía desde aquel momento el costo social que tendría su principal política pública, y de ello hay hasta un video, Toño, del segundo informe de gobierno que presentó el 1 de septiembre de 2008, cuando él específicamente señalaba en torno a esta guerra contra el narcotráfico que era una batalla difícil, sí, una batalla que tomaría tiempo, que costaría recursos y por desgracia, y esto lo cito textual, por desgracia, vidas humanas, pero dice Felipe Calderón, puedes estar seguro que es una batalla que vamos a ganar con el apoyo del pueblo de México. Pues realmente ni siquiera era una batalla contra el narcotráfico, porque aquí lo hemos platicado en muchas ocasiones, Toño, de cómo el narcotráfico creció, tuvo su mejor momento en el sexenio de Felipe Calderón, desplazó a los cárteles del narcotráfico colombianos y se convirtió en el principal proveedor de drogas ilícitas a los mayores mercados, que son Estados Unidos, el mayor mercado de drogas ilícitas en el mundo, y también Europa. Estuvo presente en los 5 continentes, se tenía documentado su presencia de los cárteles del narcotráfico, sobre todo del cártel de Sinaloa, en 50 países de este planeta, trasegando drogas ilícitas, y todo eso ocurrió en el sexenio de Cedillo, donde supuestamente se combatía al narcotráfico, no se les tocaban las finanzas y además se les proveía de estas armas y está plenamente documentado, por lo menos en el caso del operativo Rápido y Furioso, que se las entregaron, y ahora sabemos en voz del secretario de Gobernación que además se las entregaron ya sin chips, o sea, ni siquiera tenían ya los geolocalizadores con los que se suponía se iba a combatir a estos grupos criminales. Pues todo un tema, Toño, y por supuesto que existe esa denuncia penal, existe, nunca se desechó, y seguramente ahora Felipe Calderón tiene que seguir pues atendiéndola con sus propios abogados, ya no tiene todo el poder del Estado para enfrentarla, ni los recursos públicos para pagar su defensa allá en La Haya. Esperemos que sí, la justicia llegue en algún momento, pues porque ya sabemos que en México no van a ser juzgados en ninguna oportunidad que se tenga, porque estos crímenes tampoco prescriben en el derecho mexicano.
Yo espero que continúe, como bien dices, querida Nancy, que ustedes sigan luchando por esto. De esto se trata precisamente lo que se planteaba hoy en la conferencia de prensa mañanera. El periodismo no solamente es de denuncia, de cuestionamiento, es de actuar, es de cambiar, es de transformación en definitiva, es de llevar este tipo de casos hasta las últimas consecuencias, como bien lo haces tú, como lo hacen los compañeros ahí, en definitiva en contralínea, es una realidad lo que han venido haciendo ustedes y por eso es que te pido que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con ustedes, para que los lea ahí en contralínea y que pueda seguir buscando este verdadero periodismo libre e independiente. Gracias, Toño. Pues estamos en www.contralinea.com.mx. Ahí están todas estas investigaciones abiertas para el público. También les recuerdo que estamos en nuestro canal de YouTube y en Facebook Live como Contralínea. Nuestro programa es de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana, nada más que el día de mañana, ¿no? Así que no nos busquen mañana, nos buscan hasta el jueves, porque vamos a descansar. Y además estamos en Twitter como Contralínea y a mí me encuentran como @Nancy_contra. Y de esto que decías del periodismo, el periodismo tiene que tener como principal motor que las cosas que están mal cambien, que estas políticas públicas que dañan a la sociedad cambien en beneficio de las mayorías más, digamos, más vulnerables, no solo en situación de pobreza, sino que presentan otro tipo de vulnerabilidades. Y en el caso específico de Felipe Calderón, hay que decir que en esta guerra más de 1,500 de las personas asesinadas eran menores de edad y además más de 1,000 de ellos eran migrantes, eran personas migrantes. Entonces son sectores vulnerables que necesitaban que el Estado mexicano los cobijara de una forma efectiva. No fue así. Y además esto se dio con pleno conocimiento del propio Felipe Calderón que iba a ocurrir estas masacres, estas violaciones graves a los derechos humanos y aún así dio la orden de que militares y marinos violentaran la Constitución, porque esto ni siquiera estaba regulado por la Constitución, y que salieran a las calles a masacrar al pueblo. Entonces no podemos estar de acuerdo con esas políticas públicas en contra de las mayorías y por supuesto que el periodismo de eso se trata, de que las cosas que están mal cambien, de buscar la verdad, de tener esta responsabilidad social, independencia y por supuesto honestidad. Todo eso lo van a encontrar siempre de nuestra parte, de nuestro lado, como Contralínea, es parte de nuestro trabajo y siempre tendremos ese compromiso. Muchas gracias, Toño, muchas gracias a Sin Censura, a Ceci, por supuesto, a todos los amigos allá de la producción y por supuesto a tu audiencia. Gracias a ti, querida Nancy. Tienes toda la razón, concordamos completamente y pues espero que la pasen muy bien ahí estos días de guardar por nuestros difuntos, por los santos y por los fieles difuntos. Te mando muchos saludos y por favor manténgase linda con nosotros. Vamos a una pausa comercial muy corta, pero regresamos en cuestión de minutos.